Aquí tenemos un invitado especial. Tenemos al pastor Alberto Gordon. Usted sabe que la autoridad Raizal, el Council Raizal, recibió la notificación de la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras Afrocolombianas y Palenqueras sobre la socialización del proyecto de ley estatutaria por medio del cual se desarrolla la curul adicional para la Cámara de Representantes del Pueblo Raizal. Pastor Alberto Gordon, muy buenos días, bienvenido. Cuéntenos cómo le fue en esos días de socialización del proyecto, cómo estuvo. Muy buenos días y bienvenido, y para nosotros es un placer tenerlo aquí en este espacio. Bienvenido, pastor. Muy buenos días, Edgar, y todos los que están ahí en cabina, y al pueblo de las islas. Fueron 2 días bastante ajetreado. Básicamente, al inicio, el día 10, los del ministerio hicieron la presentación del proyecto Borrador Curul Raizal, y en ese orden de ideas se dio inicio a la reunión. Posteriormente terminamos en un espacio autónomo para nosotros como raizales tomar la decisión de modificar la agenda del día, que eso se hizo, y después entramos a las discusiones sobre algunos artículos o algunas cosas que estaban allí plasmados en el proyecto Borrador, lo que nos parece, lo que no nos parece, y eso nos llevó hasta casi 5 de la tarde en ese espacio autónomo. Pero pudimos tener ese primer avance de consolidar y estar de acuerdo en la agenda, poder abrir el espacio autónomo para la discusión interna y tener claridad en la dirección hacia donde queríamos o donde queremos ir. Y dejar sobre en los apuntes o en la agenda para el día 11, o sea, ayer, donde íbamos a retomar y los artículos que faltaban por estar de acuerdo o discutir. Tal como lo dije, al día siguiente de ayer, yo no llegué porque no quería que mi presencia influenciara nada, así que opté por estuve allí, pero todo el tiempo me lo pasé afuera para que la gente con toda tranquilidad tomaran sus decisiones en cuanto a quién o quiénes darían el aval en su momento dado. Es claro que nosotros entendemos que el presidente nos quiere cumplir, pero nosotros también tenemos que tomar la decisión si queremos o no la curul. O sea, primero porque no tenemos curul, segundo porque nos están dando uno, y la discusión se centró bastante sobre eso, que se terminó con un sinsabor de que como que no lo quisiéramos. En algún momento yo entré, pensé que habían terminado, pero no. Entré y encontré esa parte de la discusión, a lo que pues, y les expliqué un poquitico, aclararles también y explicar que si no se llega al Congreso el 20 de julio, es probable que nunca tendremos curul raizal, y sobre todo en los gobiernos próximos. En este está bien, porque como le falta al presidente 2 años, pero como usted muy bien sabe, el último año de cada cuatrienio presidencial, el último año es un año de política, es un año de elección, y los congresistas no pasan en el Congreso, sino en sus regiones, porque están haciendo campaña para su reelección. Entonces, tenemos un año, y como eso es un acto legislativo que termina en la Comisión Primera, a pesar de que viene con mensaje de urgencia, como también lo anunció el presidente en el día de ayer, a pesar de que es mensaje de urgencia, eso termina en Comisión Primera, bien sea de Senado y Cámara o conjunta, Senado y Cámara conjunta, y empiezan la discusión, empiezan el estudio, el análisis, como todo se hace en el Congreso. Entonces, si no hubiéramos aprovechado el momento de decidir si realmente queríamos o no, porque algunos decían no, ¿y por qué los otros dos? Yo, pues, para mí, primero,
toman lo que nos están ofreciendo y posteriormente, si quieren pelear por otra cosa, pues que peleen, pero al menos aproveche el momento. El que mucho abarca, dicen por ahí, poco aprieta. Y entonces le dije, si esto viene del ministerio, no la vayamos a cambiar, porque si lo cambiamos, nos la devolvieron por situaciones de redacción 2 veces. Y si vamos a hacer lo mismo, pues igual nos la van a devolver. Finalmente la gente se dieron cuenta, aún las personas que llegaron ahí para oponer, pareciera que todos llegaron para oponer la Rice al Council, pero cuando se dieron cuenta y entendieron la dinámica, consiguieron la información, ya todo cambió. Entonces, o sea, ya ellos se sintieron dueños de ese espacio y participaron de manera efusiva, participaron de manera amplia, dieron sus opiniones y se dieron cuenta de lo que es realmente el Rights al Council, una instancia, es la instancia de interlocución creado por ley con el decreto 1211-2018, es la instancia de interlocución entre el gobierno nacional y el pueblo raizal. Quitar eso de encima, así sea transitorio, no quita sus funciones hasta tanto no lleguemos a un congreso raizal, que eso es lo que estamos planeando y está en curso. Entonces, finalmente se llegó a las votaciones. Y en las votaciones, en vez de 42 organizaciones, porque esas eran las dos posiciones, había una posición que decía que el Raizal Council diera los anales. Había otras posiciones que las organizaciones también dieran los avales o las certificaciones. Pero me pareció, a mí, aunque yo no lo dije, me pareció complicado de que 42 organizaciones y 43 con el Raizal Council diera aval y que la gente tendría que estar buscando esas 42 organizaciones y en muchos de ellos tal vez ni existen o tienen domicilio alguno, pero es completamente legal. Pero lo que no me pareció la dinámica y la funcionalidad es que 42 organizaciones dieran aval cuando hay uno que se puede fortalecer y que sea todo canalizado a través de una organización de base. Entonces, eso es lo que terminó. La votación terminó con una mayoría absoluta, aún de las personas que inicialmente empezaron a vetar y a oponer al Raizal Council. Cuando entendieron la dinámica del Raizal Council, la gente fácilmente decidieron apoyar el concepto de, en vez de 42, uno solo. Y eso fue lo que terminó. O sea, en resumen, fue unos 2 días de consulta previa bien acalorada, bien debatida, o sea, con argumentos legales y todo. Pero el pueblo expresó de manera democráticamente votando una mayoría absoluta por una posición que quien daba el aval sea el Raizal Council. Y así fue que terminó la reunión, se firmaron las actas y hasta tarde de la noche, casi 10 o más de la noche fue que terminamos esa reunión. Pastor, ¿cuántos asistentes tuvieron en esos 2 días de reuniones debatiendo esta consulta del pueblo raizal? Bueno, no tengo los registros, o sea, había unas planillas que estaban llenando, pero los 2 días estuvo bien, con no sé cuántas personas, el espacio para cuántas personas se le pueda acaparar o puedan caber ahí, pero sí sé que estaba lleno los 2 días y diferentes personas llegaban cada día. Y me refiero a personas de la comunidad, personas del centro, de toda la isla, bien sea abogados, empresarios, psicólogos. Ahí estaban todos los profesionales, muchos jóvenes también, que es algo lo que realmente esperábamos, que los jóvenes se aprovecharan de esos espacios, porque realmente necesitábamos un relevo generacional. Pero finalmente los jóvenes que antes no venían a esos espacios ya están llegando. Y ojalá siga así, porque si los jóvenes no se involucran, esto está destinado a fracasar digamos, en 4 o 5 años más o 10 años más, porque la ausencia de jóvenes, la presencia de jóvenes garantiza la perpetuidad de las cosas, pero en su ausencia, pues cuando terminan los mayores, pues nosotros muchos vamos de salida. Lo que queremos es que nuestros jóvenes se involucren. Estamos con el pastor Alberto Gordo May, presidente de la Autoridad Transitoria del Raizal Council. Antonio Colmenares, te escucha el pastor Alberto Gordo.
Gracias, Edgar. Pastor Alberto, muy buenos días. Qué bueno saludarlo. De verdad me complace muchísimo. Doctor y Edgar, quisiera pues, plantearle varias preguntas, pero voy en orden de una en una, a ver si usted, por favor, Edgar, me da la posibilidad. La primera, Pastor, es si esta reunión del 10 y el 11, digamos, sirvieron como consulta previa. Es decir, si eso ya tiene la calidad o la característica de consulta previa, para lo que tiene que ver de ese estudio de socialización del proyecto de ley estatutaria para encontrar y para lograr una curul en el Congreso de la República. Doctor, Pastor, buenos días. Muy buenos días y claro, lo que se hizo ahí es con el propósito de socializar el proyecto y de esa manera nuestra gente pudiera tener la información y que pudieran también participar de forma masiva. Y eso fue lo que pasó. Ellos, Pastor, la gente que llegaron, bueno, participaron. Prácticamente fue como consulta previa. Ahora sí, Pastor, otra pregunta, y es tal vez algunas dudas que tiene un sector de la comunidad raizal y que seguramente usted lo sintió allá con la resistencia que había de que no fuera el Raizal Council quien manejara todo, porque se dicen que era una cuestión provisional año 2017 o algo así, con motivo de lo que dijo el gobierno después del fallo de la Haya, el gobierno de Santos, de que había que crear un estatuto racial. Se creó esto de ese Raizal Council, pero se quedó definitivamente ahí. Hay unas personas, Pastor, usted lo sabe, que no están de acuerdo con que sean ustedes los que manejen el asunto, porque dicen que si queda en manos de ustedes, se van a nombrar los mismos con las mismas. Es decir, que no garantizaría que personas muy capaces que hay fuera del Raizal Council pudieran acceder a ocupar esa curul. ¿Usted garantiza como pastor, como presidente del Raizal Council, que realmente el trabajo que van a hacer, o sea, pues van a hacer ustedes que ya quedaron como cabeza para hacer este trabajo, sí realmente garantiza que se manejen las hojas de vida, que realmente se mire la totalidad de los raizales que pueden también tener acceso a representar al departamento y que es muy importante, pero es que es muy importante, se han perdido muchos años se han perdido desde el 2017, 2018, se han perdido de representación raizal en el Congreso, que es muy importante, lo tienen las negritudes, los indígenas, ¿dónde están los raizales? Entonces, en este momento, hay garantía, Pastor, de que realmente llegue el más capaz y no una persona del Raizal Council, aunque también puede ser porque hay gente muy capaz ahí, han sido representantes de toda la etnia. ¿Qué nos dice al respecto de esa inquietud que hay en el aire también en el sector raizal, Pastor? Bueno, hay que entender varias cosas. El Raizal Council no existió no fue creado sola, o sea, fue creado por un decreto ley 1211 de 2018, pero el Raizal Council existía antes, bajo el nombre de INRA. Tal es el caso que la viceministra del momento, Carmen, cuando escuchó que nosotros habíamos ido a Nicaragua y a otras cosas a hacer, buscando la vía del diálogo, que es lo que el país no quería hacer. Fuimos los primeros en entender de que la solución de este litigio era el diálogo, a través del diálogo. Y por esa razón, los raizales fuimos allá y tuvimos un acuerdo con ellos y que es casi un convenio con el presidente, se reunió con el presidente Ortega y en varias reuniones y con varias otras personas y empezamos ese proceso. Ya después, cuando la viceministra Carmen personas que serán elegidas, cualquier raizal, como dije, cualquier raizal, porque primero entienda que la raizalidad no se pierde. Hay raizales que no hablan creol porque no estuvieron dentro del contexto, dentro de la comunidad como tal, donde el creol se usa. Pero si tiene un apellido raizal, pues es un raizal. No todos estarían de acuerdo conmigo en esto, pero bueno, esa es mi posición personalmente.
Lo otro es que pues por cuestiones de experiencias o por cuestiones laborales, muchos estudiantes fueron de aquí a su temprana edad y se quedaron en el interior, tuvieron familia, es imposible que sus hijos iban a hablar creol en un contexto solamente monolingüe. Y es por eso que muchas veces la gente dice, no, este no es raizal porque no habla. Es que el raizal no es solamente la persona que habla la lengua, es la persona que tiene en su árbol genealógico alguna familia o algún apellido que conecta con sus raíces. Para mí eso es lo que yo entiendo del ser raizal. Ok, ¿cuál es la garantía que se le da? Bueno, ahí se dice, la persona que quiere aspirar tiene que haber estado involucrado en el proceso o en estos procesos o expresiones, digámoslo así, de organizaciones. Tiene que pertenecer a una organización que ha estado trabajando en pro de la comunidad raizal o de la causa raizal, o haber ejercido cargos dentro de del Raizal Council, alguna cosa. Pero, o sea, las personas que quieren participar, la certificación se la va a dar el Raizal Council, porque eso fue el acuerdo a que se llegaron, eso fue la votación que llegaron y que la mayoría absoluta, fueron 2 personas en oposición que opusieron, pero en su mayoría todos votaron a favor de que sea el Raizal Council. Entonces, el Raizal Council es transitorio. El hecho de que sea un cuerpo transitorio no le quita sus funciones hasta tanto no cumpla su propósito. O sea, ya en el próximo Congreso Raizal es que se eligen las personas que ya está programado, ya estamos haciendo los preparativos. Yo en lo personal quiero dejar esto, pero no quiero ir corriendo y votarlo todo. La gente normalmente prefiere los chismes y las difamaciones antes que la verdad. Usted no puede pretender creer todo lo que lee por las redes y todo lo que escucha. Hay personas que no quieren la autoridad raizal, pero les hago la pregunta. El proyecto Borrador, Curú Raizal, ¿de dónde sale? De la misma autoridad raizal. O sea, hay tantas cosas que se ha hecho, pero la gente sigue creyendo de que sí, y no porque tienen pruebas, sino porque son rumores que se dicen. Nadie, en cuanto, por ejemplo, a mí nadie me ha preguntado nada de lo que se ha dicho. Yo no tengo ningún interés en cobrar un peso del Raizal Council. Por eso el problemita que existió hace un año sobre el muelle Cotton Key, yo fui la persona que empecé a denunciar. Y cuando en su momento yo no quiero que me paguen ni un centavo porque es lo primero que los raizales vamos a recibir y yo no necesito que me paguen nada. Yo voy a hacer esto por convicción y con compromiso. Y lo vengo haciendo. Y viajo de mis recursos. Yo no tomo un peso del Raizal Council. Jamás lo haré mientras esté ahí. Y ojalá mi tiempo pueda llegar ahorita en el próximo congreso donde yo pueda entregarlo a alguien que sí quiera llevarlo a otro nivel. Eso es la esperanza que tengo. Porque yo entiendo y celebro, yo soy de una de las primeras personas en empezar a decir que necesitamos tener un relevo generacional. Y con eso quiero decir, tenemos que atraer a los jóvenes y eso lo hemos empezado a hacer. Hay muchos jóvenes ahora y los hemos involucrado a los jóvenes en las diferentes comisiones pro Congreso Raizal y hasta allá vamos. Pero la garantía será para mí. Digamos, si yo estuviera ahí, no habría nada que dudar. Pero igual, así esté yo o así esté otras personas, no van a poder cambiar lo que ya está escrito, lo que ha sido acordado en esa socialización. Eso se establece, eso llega al Congreso y así regresa y así va a ser. Nadie puede cambiar eso ni porque quiera o porque esté de acuerdo o porque no esté de acuerdo. Las garantías se la da a la persona raizal. Eso sí tiene que ser raizal y tiene que demostrar su raizalidad. Igual lo hace la OCRE cuando una persona aplica por una tarjeta, le pide su árbol genealógico y por ahí debe haber una persona en su árbol genealógico que es raizal. No tiene que ser en su primero ni segundo apellido, puede ser tercero, cuarto, quinto, qué sé yo, pero ahí tiene, porque la raizalidad para mí jamás se va a poder perder. Y en eso, así yo no esté al frente, yo estaré y seré parte siempre de la comunidad raizal y voy a propender y defender la raizalidad de quienes no hablen el idioma de manera fluida o de quienes aspiren
a ser elegido, porque ese es el derecho de elegir y ser elegido. No se le puede coartar, no se le puede quitar ese derecho. Con el pastor Alberto Gordon. Antonio Colmenares, lo escucha el pastor, adelante. Cualquier pregunta o mensaje nos pueden escribir a nuestras plataformas digitales o nos pueden enviar su mensaje de texto, su mensaje de audio, que con mucho gusto se le estará haciendo llegar al pastor Alberto Gordon. Adelante, Antonio. Gracias, Edgar. Pastor, entonces, en vista de esto, en lo que pasó el día del 11, o sea, terminó ayer, ¿qué quedó establecido? ¿Cuáles son los tiempos que hay para hacer esta designación? ¿Cómo se va esta designación y qué amplitud tendrá? Si, por ejemplo, un candidato que no pertenezca al Raizal Council, que esté en Providencia, puede participar. De luego, como usted dice, tiene que ser Raizal y la conexión con la etnia en todos sus apellidos, primero que todo, y luego toda la presentación de documentos que haya que hacer, la cuestión de la boca y todo lo demás. Pero es importante, es una representación raizal, debe ser un raizal. Pero, ¿cómo quedó el mecanismo ahora? ¿Qué fue lo que se quedó establecido? ¿Cuáles fueron los acuerdos en cuanto a los tiempos y la forma como se va a elegir la persona que va a ocupar esa curul, pastor? Bueno, listo. La persona, como tú lo has dicho, primero tiene que ser raizal. Segundo, solo raizales pueden aspirar a este curul. Y solo raizales pueden votar. Ninguna persona no raizal puede votar. O sea, se trata de que sea transparente y que no haya transhumancia, o que una persona en Providencia igual puede aspirar. Cualquier providenciano. Lo único que se le dice es que debe pertenecer a una organización de base. O sea, estar involucrado en una organización que sí ha estado trabajando por la comunidad. Y yo entiendo, eso fue un punto que muchos no estaban de acuerdo porque sienten que se les restringe o que se les limita sus derechos, etcétera. Pero yo digo, bueno, para que una persona aspire entre los indígenas a llegar a la Cámara o al Senado, primero la persona tiene que haber sido gobernador. Pero en San Andrés nosotros no hicimos eso porque ¿cuántos raizales podrían ser gobernador antes de ser elegido a Cámara? No. Para nosotros es claro, lo que queremos es un proceso transparente, equitativo, donde cualquier raizal que ha estado involucrado en estos procesos tengan el mismo y pleno derecho a aspirar. Ahora, ¿quiénes le dan la certificación? Como ya expliqué, se estaba tratando de que 42 organizaciones sean incluidos para que esas 42 organizaciones pudieran dar ese certificado. Eso nos puede pasar lo que pasó en Cartagena. Lo que no queremos era eso. Entonces es mejor que una persona fue y pagó a otros y pidió, bueno, terminó siendo elegido sin ser afro. Esas son las cosas que estamos tratando de blindar y evitar caer en esos procesos, en esos vicios y abrir la puerta para que unas personas ven esto como una oportunidad de lucro, que empiezan a vender avales o certificados. No, y terminamos con 40 y pico de 50 aspirantes, simplemente porque la intención es dar o vender, qué sé yo, ojalá, por esa razón discutimos bastante ese punto, hubo posiciones justas, hubo posiciones que habían sido argumentadas con lógica, pero lo lógico no es igual a ser legal. Hubo muchas cosas que se dijo, pero para nosotros era claro, queríamos estar dentro del marco legal. No queríamos salir de ese marco legal por cuestiones de minucias que terminamos poniendo una cantidad de cosas en una ley que tiene que ser general o inclusive poner lo que tiene que hacer el Ejecutivo en vez de limitarlo a que el Ejecutivo haga su función de darle el curso y los debates debidos y cuando ya esté aprobado, entonces es cuando se debe aterrizar después del proceso termina en el Ejecutivo para que funcione, pero muchos como que no han estado en el Congreso y eso se entiende, no conoce la dinámica, cómo funciona el Congreso y estaban tratando de poner cosas que no eran legales y por cuestiones de redacción el Congreso fácilmente, los congresistas lo devuelven.
O sea, esto termina, como es un acto legislativo, termina en la Comisión Primera de Cámara y Senado, que es constitucional, y pues esas dos comisiones se reúnen y ahí van a mutilar, cambiar y de pronto hasta devolver por cuestiones de redacción. Y ya lo hicieron 2 veces y pareciera que algunos querían que lo hicieran otra vez, a lo que yo objeté en algún momento. Digo, mira, ya nos lo devolvieron por esa cuestión. Vamos a permitir que nos devuelven y esperar otros 4 años a ver qué otro presidente viene a pensar en nosotros. Yo lo que dije, lo que tenemos que hacer es aprovechar este momento y tomar esta oportunidad que se nos está dando y que después, si quieren pelear por otras cosas, háganlo. Eso mismo hacen los indígenas. Ellos cogen de a poquito, pero siguen peleando y siguen buscando más. Y por eso nos llevan años luz en este proceso político. Ya finalmente los raizales tenemos la oportunidad. Los indígenas tienen su oportunidad. Los afros también. Y ahora llega para los raizales y estábamos como que sí, como que no. Yo dije, pues qué cosa más rara. Nos se está regalando algo y ahora resulta que estamos decidiendo si lo queremos o no lo queremos. Finalmente decidimos que sí lo queremos. Y así es. No es que... Pastor, ¿cómo quedó redactado? ¿Cómo quedó redactado el artículo y cómo quedó redactado esta socialización y que va a ser enviada y que va a ser presentada, me imagino, este 20 de julio en las nuevas sesiones, Pastor? Ok, básicamente el punto donde todos se enfocan era quiénes darían el aval. Eso era el punto neurálgico que todo el mundo decía. Uno decía no, otros decían esto, que lo otro. Y finalmente todos votaron en una mayoría absoluta. Como ya dije, solamente 2 personas no estuvieron de acuerdo, votaron para que sea el Raizal Council o autoridad Raizal quienes expidieran el aval a cualquier aspirante o a cualquier raizal que aspire a la curul raizal. De pronto termina en unas elecciones atípicas, no importa. La persona raizal que aspire tendrá su derecho y se le garantizará su derecho porque nadie puede quitarle su raizalidad. Y en eso es lo que queremos hacer. Eso quedó redactado de esa manera. ¿Quiénes darían el aval? El Raizal Council. ¿Quiénes pueden aspirar? Las personas que han estado involucrados en los procesos raizales y que han pertenecido o que pertenecen a una organización de base. ¿Y quiénes no pueden? Los que han ocupado o que a la fecha están ocupando cargos dentro de la autoridad raizal. Antonio, por último, ¿alguna pregunta para el pastor Alberto Gordo? Sí, pastor, bueno, usted habla de una votación de la típica, de la típica. Es decir, ¿sería posible que sean ahora, es decir, dentro del gobierno, antes de que terminara, digamos, este Congreso de la República, o siempre quedará para el próximo Congreso cuando termine en 2 años y medio, o lo que le quede de gobierno, o que le quede ese Congreso, lo que le quede ese presidente? ¿Para cuándo? ¿O hay la oportunidad, existe la oportunidad de que se haga en el menor tiempo posible y que tenga los radicales, la línea radical, tengan realmente su representante finalmente y después de tanto tropiezo y de haber perdido mucho puede no tenerlo? Porque, pastor, recordemos que buena parte de la ignorancia que hay en el gobierno nacional de lo que representa para el país y lo que representa la cultura isleña, la cultura del archipiélago y las características económicas, culturales, sociales, es porque no ha habido un representante allá. Y le doy un ejemplo. En la cuestión de La Haya, cuando se le permitió a un representante raizal, los representantes raizales estar allá, el resultado de las reglas de esos países fue diferente. Lo que pasó en lo más reciente, usted sabe que estoy hablando. De manera que la fuerza raizal, la representación raizal, ha hecho mucho falta. ¿Para cuándo se podría pensar tener esa persona, como dicen en La Guajira, el palabrero, la persona que presente las necesidades y lo que tiene que ver con todo el pueblo raizal en el Congreso de la República, pastor? Bueno, primero, como tú dices, es muy cierto. La ignorancia en el interior del país es lo que nos tiene así. Y segundo, la desconfianza de los mismos, porque cada vez que reclamamos unos derechos legales y constitucionales, nos estigmatizan de separatistas, de que no queremos progreso y un sinnúmero de cosas. No ha habido voluntad política para escucharnos. Cada vez más nos vemos sumidos en los gobiernos anteriores
en una política de desconfianza, en una política de asimilación y en una política de negar todo simplemente por temor, cuando el temor debería ser de nosotros hacia ellos, por la desconfianza que tendría que ser de nosotros hacia ellos, por los malos tratos, cuando nosotros, a través de nuestros ancestros, fuimos quienes defendieron a este país hace cientos años. Ojalá el país hubiera defendido nuestro territorio como lo defendimos nosotros hace 200 años. Entonces, todo eso ha llevado al Raizal a mantener una posición que decimos, queremos que el país deje de invisibilizarnos y que empiece a vernos también como parte integral. Y finalmente lo hicieron con el artículo 310. Finalmente lo hicieron en la Constitución, donde aparecen los 5 grupos indígenas, y entre esos estamos nosotros los raizales. O sea, es un derecho. Ya la Corte aprobó esta curul raizal. Claro, era de otros que tenían 2, se le quitó 1 para darnos a nosotros. Es posible que ellos también quieran demandar, y posiblemente dicen, y creo que dijeron que van a demandarlo. Pero el proceso por ser del presidente o del ministerio, y quien lo propuso en su momento fue el mismo ministro actualmente, Juan Fernando Cristo. Entonces, yo creo que por esa parte no tenemos que preocuparnos, porque fue iniciativa de él. Él fue uno de los que propuso y fue quien lo defendió también. Y ahora está de ministro nuevamente, y pues creemos que a buena hora. En segundo lugar, con mensaje de urgencia, creemos que llega ahorita el 20 de julio, bien redactado, se presenta, empieza el recorrido por el Congreso, su publicación en la Gaceta, y posteriormente ya está asignándole comisión y después ponencia. Y ya los ponentes son los que van a reportar a la comisión o a Cámara y Senado, si es ponencia positiva o ponencia negativa, o lo hunden, lo archivan, o inconstitucional. Sé que no es inconstitucional, pero cualquier cosa, pero tiene que llegar a la comisión primera, que es constitucional, y posteriormente el Consejo es quien, la Corte Constitucional hace la revisión previa a la aprobación en el Congreso, y ya para decir que no es inconstitucional, y finalmente ya entra. Y yo creería que en un año, de aquí al próximo año, podíamos tener aprobado esa curul raizal. Una pregunta aquí le hacen, para la inscripción, ¿es necesario contar con aval de algún partido o solo con el certificado del Raizal Council? ¿Es suficiente para la inscripción en la registraduría? ¿Y cuántos candidatos pueden haber? Bueno, empezando por el último, ¿cuántos candidatos? Mínimo tiene que ser 2. No puede ser menos de 2. No puede haber un único candidato. ¿Ok? Puede ser cualquier, pero mínimo en el documento borrador dice que tiene que ser mínimo 2. Ok. ¿Quién da el aval? El Raizal Council. Es la instancia de quienes aspiren. El Raizal Council le da el aval, y esa persona puede registrarse, o esas personas, la candidata, las candidatas, los candidatos, o cualquiera que sea, pueden registrarse ante la registraduría, inscribirse ante la registraduría legalmente, sin contratiempos, sin ningún inconveniente. Bueno, Pastor, agradecerle enormemente. Antonio, ¿tienes alguna otra pregunta para el Pastor? Adelante. ¿Está nuestro compañero Antonio? Bueno. No, Edgar, gracias. Quería decirle al Pastor, pedirle pues su opinión, porque en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, digamos que se dio o no fue posible, porque todo dependía del Estatuto Raizal. Finalmente el Estatuto Raizal no pasó. Parece que con este proyecto, eso del Estatuto ya se va atrás, y se proyecta todo a permitir que se dé esa curul para el pueblo raizal. ¿Esto es cierto? ¿O el Estatuto todavía ese fantasma del Estatuto, que sí, que no, que en el Congreso no lo aprobaron, todavía sigue empezando, Pastor? Y muchas gracias por el... No, el Estatuto sigue en el Ministerio del Interior, pero la curul raizal fue un capítulo que se sacó del Estatuto Raizal.
Es que hay muchas cosas que se pueden sacar y que se pueden aprobar por este proceso sin necesidad de esperar a que el Congreso apruebe el Estatuto Raizal. Y por eso fue que se sacó esta curul raizal, el borrador, y que ya ha sido socializado y ya ha sido cumplido, ya se presenta, ya se devuelve al ministerio. El ministerio, después que revisa con sus jurídicos, lo manda al Congreso, Secretaría General del Congreso, y ya se publica y después termina ya en su proceso normal de asignarle los dos Senado y Cámara Conjunta, Comisión Primera, y entre ellos pues asignan los ponentes para el decreto como tal. Pastor, mil gracias por haber estado con nosotros y como siempre agradecido presto cuando le hace el llamado los 92.5 FM de Cristiana Estéreo, igualmente el semanario Lestre. Que tenga un feliz día y bendiciones, Pastor. Muchas gracias, Edgar, y a todos los que la acompañan ahí en cabina. Muchísimas gracias por la oportunidad de poderme, a través de este medio, dirigirme a la comunidad. Muchísimas gracias.